Una parte práctica pequeña nada más, una parte ligera de lo que es el electromagnetismo y obviamente también algo de lo que es el átomo, y vamos a ver por qué es importante estudiar esta parte. En realidad, como les dije en un inicio, cuando vine acá nosotros no vamos a ser ingenieros, no vamos a prácticamente a desarmar el equipo, a ver lo que tiene o a entrar a la configuración de las integrales, las matemáticas que tenga para poder evaluar, por ejemplo, una curva, etc. Pero sí debemos tener conocimiento para poder generar un mejor protocolo de atención en lo que estemos. Hagamos resonancia, tomografía, medicina nuclear, rayos X, ecografía, etc. Bueno, como les dije, muchas mujeres quisieran hacer esto en realidad, ¿sí? Tener un aparato que tengan así acusado a su enamorado. En este caso tienen un imán que magnéticamente lo quiere atraer, ¿no? Lo quiere atraer, pero en realidad yo creo no debería ser así, ¿no? Sino que si usted quisiera hacer esto, esta chica debería hacer algo como esto. Fíjense, mire, pues es raro este escáner de tomografía, no tiene detectores a los lados y encima no detecta la comida. Miren, no detecta la comida, es raro. ¿Han visto esa película? Lex. Cuando va a liberar su magneto. Supuestamente el cuerpo, a ver chicos, supuestamente el cuerpo tiene de 2 a 4 gramos de hierro en la sangre, de 3 a 4 gramos de hierro en la sangre. Pero y más de la mitad está dentro de los glóbulos rojos, en la hemoglobina. Supuestamente a este joven le habían dado una dieta rica en hierro, muy rica en hierro, tanto así que quiso hacerlo de la chica, ¿no? Pero fíjense cómo ha salido todo el hierro. ¿Qué hubiera pasado en realidad la película con las luces en ese momento? Miren, hay más de 3 gramos, ¿no? Más de 3 gramos de hierro ahí en realidad. No, obviamente, es algo surrealista, algo imaginario. Interesante, ¿no? Hace pensar que en realidad es lo que la física pudiera hacer, pero ya este señor que tenía un campo magnético elevado, sus poderes es tener un campo magnético elevado en él. Pero ya habíamos leído según la ley de Lenz, ¿qué es lo que sucede cuando hay un campo magnético fluctuante que empieza, obviamente, han visto que empieza desde cero y va para poder jalar esos átomos de esos átomos de hierro, debería tener un campo magnético él, ¿cierto? Y si él está generando un campo magnético, a la par también genera un campo eléctrico, ¿cierto? ¿Y qué hubiera pasado con las luces en ese caso? Hubieran estado parpadeando, ¿no? Igual, en el tomógrafo que se ha visto hace un momento, no hay detectores, hemos visto que no hay detectores. Es algo ilógico, ¿no? Tal vez nos hubieran llamado para poder hacer esta película o llamar a alguien más para llegar a, ¿no? Pero en vez simpática es pensar cómo actuaría la física en realidad en estos casos, ¿no? Algo para pensar nada más y lo que vamos a ver un poquito más adelante. Bien, hablando ya del electromagnetismo, la vez pasada habíamos indicado la ley de Faraday, ¿sí? Y en la cual habíamos indicado que nosotros vamos a tener un conductor, ¿sí? Un alambre, ¿ok? De esta manera.
Esta es la parte interna y esta es la parte externa. Si yo tuviera acá un imán, ok, estas líneas de acá bien, y tenemos acá un sur. Si está entrando este imán acá, ¿sí? Una velocidad tal, si está entrando acá y está aumentando el campo magnético principal, por así decirlo, ¿sí? El campo magnético principal está entrando dentro de ese anillo, dentro de ese cable. ¿Qué es lo que va a generar? En principio, ¿qué es lo primero que va a generar al yo meter un imán dentro de un cable circular, dentro de un anillo? Lo primero que habíamos dicho en la clase pasada es que va a generar un campo inducido, ¿cierto? Va a generar un campo inducido. En este caso, acá lo vamos a poner, un campo inducido. ¿Y hacia dónde? ¿Cuál es la dirección que va a tener ese campo inducido? Si es que el flujo está entrando, entonces el campo va a ser contrario al campo magnético principal, ¿sí? Un campo inducido. Si está entrando, ¿ok? ¿Sí? Ya está entrando, entonces va a haber un campo magnético inducido. Y obviamente este campo magnético inducido, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar una corriente inducida. En este caso va a ser en este sentido. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Hay alguna discrepancia? ¿Alguna duda? No, ¿cierto? Todo bien. Y si estuviera saliendo, va a ir en contra de esa salida, ese flujo, en contra de ese flujo del campo magnético, es decir, iría en el mismo sentido, ¿sí? Del campo magnético principal. Y obviamente por la regla de mano derecha cambiaría el sentido de la corriente inducida. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dijo Faraday? Nos dijo que va a generar un FEM, ¿sí? Una FEM va a generar, y este signo, ojo, este signo es importante, pero cuando es un problema vectorial, es decir, para saber hacia dónde va la corriente. Cuando hacemos solo problemas escalares, no es necesario considerar este signo. Muy bien, ¿qué nos dijo la ley? Que va a ser, bueno, en realidad no es una variación, ¿ya? Es una derivada del flujo entre la derivada del tiempo. ¿Por qué derivada? Porque el flujo puede variar en intensidad y también el área puede disminuir. O sea, ahorita estamos hablando de un anillo, ahí no hay problema, pero cuando hablemos de una bobina donde hay varios cables enredados, varios cables entre sí, como un resorte, por así decirlo, entonces puede variar el área, y es por eso que se utiliza la derivada. En este caso, para términos simples, para lo que nosotros queramos entender, va a ser una variación del flujo entre la variación del tiempo. Y este flujo se va a definir como el campo por el área que está atravesando. El campo por el área que está atravesando. Muy bien, eso ya lo habíamos indicado la clase pasada. Y eso es lo que vamos a tener en este momento, lo que vamos a usar en este momento. Dice que hay un anillo metálico de 20 centímetros de radio. Ya nos está dando para que vea el área. ¿Sí? Va a ser el área de ese anillo metálico, obviamente es pi por r cuadrado. ¿Sí? Sería 0,2 porque esto se da en metros al cuadrado. ¿Ok? Esto va a ser
0,04 pi, ¿qué? Metros cuadrados. ¿Ok? Ese es el arco. Salud. Bien. Ahora, ¿qué nos pide? Dice que este anillo tiene una resistencia de 20 ohms. Bueno, eso lo vamos a usar al final, la verdad. Se encuentra dentro de un campo magnético externo. Si el campo magnético a través de la superficie limitada por el anillo aumenta linealmente, esto es muy importante, esta palabra, aumenta linealmente, porque si fuera aumenta cuadráticamente, es decir, el cuadrado, ya no sería una línea recta, sino obviamente sería una línea logarítmica. Y cuando utilizamos ya la línea logarítmica ya no vamos a utilizar obviamente esta variación, sino vamos a tener que utilizar la derivada. ¿Ya? Vamos a tener que utilizar la derivada. En este caso dice linealmente. Así que podemos utilizar esa variación. A razón de 20 teslas cada segundo. Muy bien, vemos que el campo va a ser igual a 20 teslas. ¿Ok? Dice, determine la cantidad de corriente inducida en el anillo. ¿Bien? ¿Cómo lo hacemos? Con esta fórmula de acá vamos a utilizarla. ¿Ok? La ferma inducida, es decir, la cantidad de voltaje que nos va a generar ese anillo, que va a ser la diferencia del flujo, ¿ok? Perdón, la variación del flujo con respecto a la variación del tiempo. Pero habíamos dicho que el flujo es el campo por el área que está atravesando. Vamos a hacerlo así. La variación del campo por el área entre la variación del tiempo. ¿Sí? Esto de acá nos están dando como dato, que es 20 teslas cada segundo, es decir, 20 teslas por segundo. Y ya tenemos el área. Entonces, la ferma inducida va a ser igual a 20 por 0,04, 20 por 0,04. ¿Cuánto sale eso? ¿Algo falta ahí? No falta nada. Falta el pi. Falta el pi. Por pi. Muy bien, falta el pi. Eso faltaba. Esto ya es calculadora, ¿no? ¿Sí? Esta calculadora. Vamos a simplificarlo, eso va a ser 0,8 pi. Nada más, vamos a usar con pi, ¿ok? 0,8 pi. Para hacerlo al final. ¿Qué? ¿En qué medidas está la ferma? La fuerza electromotriz. ¿Unidades? ¿Voltios? Las unidades, voltios, muy bien. Acuérdense, siempre tienen que utilizar las unidades, ¿ok? El año pasado, varios falaron justamente por eso, por no utilizar las unidades. Bien, pero te está pidiendo la cantidad de corriente inducida. Bien, este es el voltaje inducido. Ahora, me está dando 20 ohms. Por la ley de Ohm, B es igual, ahí, por R. Tenemos el voltaje que es 0,8 pi entre los 20 ohms. Los 20 ohms va a ser igual a la corriente inducida. ¿Eso cuánto va a salir? Ahí no puede ser. Bueno, 0,126. ¿Sí? Bien. 0,126. ¿Qué? Unidades amperios. Muy bien. Y esta es la respuesta final. ¿Ok? Esta es la respuesta final. La corriente inducida, esta es la FEM inducida. Como les digo, acá no vamos a tomar en cuenta lo que es el signo, porque el signo va a depender si es que me dice si entra, si sale, etc. ¿Ya? Eso ya es para un problema que sea vectorial. Muy bien. Bien, vamos a demostrar ahora para este problema. Ya han visto este video varias veces.
especial que nos ha mostrado el licenciado Kenio, que nos ha mostrado bien, este es un imán tubo de plástico o aluminio. ¿Por qué demora en caer? ¿Qué dice? Demostrar gráficamente lo que va a ocurrir ahí. Nuevamente, tubo de aluminio, tubo de plástico, todos los imanes. Fíjense cuándo demoran en caer. Muy bien, eso es lo que vamos a demostrar. Tenemos nosotros ahí nuestro tubo de aluminio. ¿Sí? Vamos a suponer que ese es nuestro tubo de aluminio. ¿Ok? Dentro dice que vamos a dejar caer un imán. Bien, vamos a dejar un imán. Vamos a hacer el análisis aquí, a este nivel, ¿ok? A este nivel vamos a hacer el análisis. Bien, del norte salen las líneas de campo magnético, ¿ok? De acá salen. Y si está entrando, si está aumentando, ¿sí? Si está aumentando el flujo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir dentro de este anillo? Si está entrando, ¿qué es lo que va a generar? Un campo magnético opuesto al que está entrando, ¿ok? Vamos a ponerle con azul. Opuesto al que está entrando. Imaginariamente nosotros decimos que en un imán, ¿de dónde salen las fuerzas de campo magnético? Del norte, del polo norte, ¿cierto? Imaginariamente vamos a decir que este es el que puede haber acá, por ejemplo, un polo norte. ¿Por qué? Porque hay líneas de fuerza hacia arriba, ¿ok? Líneas de campo magnético hacia arriba. Y ahora vamos a aquí, entra. Y ahora vamos a hacer el análisis aquí. Si está disminuyendo ahí el flujo, si está disminuyendo, y según la ley para el pelo, ¿qué es lo que nos dice? Que si está disminuyendo el flujo, se va a oponer justamente a esa disminución, y al oponerse a esa disminución, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar un campo en la misma dirección del campo magnético principal. ¿Sí? ¿Cierto o no cierto? Cierto. Ahora, aquí igual podemos imaginar que nosotros tenemos un polo norte, ¿ok? Obviamente aquí hay otra fuerza que está haciendo que está dentro de nuestro sistema. ¿Cuál es? La fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad. Entonces, ¿qué fuerzas están siendo utilizadas en nuestro experimento? La fuerza total con la que va a caer va a ser igual a la de la gravedad menos acá se repelen, ¿cierto? Es decir, acá lo está empujando hacia arriba y aquí igual no se está repeliendo, pero se está acercando. Es como si tuviéramos conectados dos imanes, ¿no? Norte-norte se repele, norte y sur se atrae. Entonces sería menos esta fuerza que se atrae, la fuerza de atracción, más la fuerza de repulsión. Es por eso que obviamente la gravedad, por el peso que tenga este material, siempre va a ser mayor, pero va a disminuir justamente la velocidad de la caída. Y así es como estamos comprobando ese video que hemos visto. ¿Y qué ocurriría si se invierte? Si yo fuera norte acá y sur acá abajo. Va a ocurrir en realidad lo mismo.
Solo que aquí ya no sería el norte, sino sería como un sur, y aquí también como un sur. Igual se van a traer, igual se van a repetir, igual se van a traer. Eso es lo que van a, este es un ejercicio para la casa, ¿ok? Van a hacerlo de manera inversa. Bien. Vamos a otro ejercicio. Otra vez una espiral circular de 0,2 metros de radio se sitúa en un campo magnético uniforme en dos ejes, con su eje paralelo a la dirección del campo. Determina la fuerza electromotriz inducida en la tira si en 0,1 segundos y de manera uniforme, nuevamente, de manera uniforme. ¿Por qué no lo aclara? Porque si no fuera de manera uniforme nos daría una función respecto al tiempo, respecto a la posición, etcétera, y eso ya utiliza lo que es una derivada. En este caso nos está diciendo de manera uniforme, por eso que vamos a utilizar una variación normal. Bien, de la misma manera que hemos estado hablando en la pregunta número 1, dice una espiral circular, el área, ya nos está dando área, de 0,2 metros de radio. ¿Ok? Es pi por 0,2, ya nos está dando el metro. Sobre pi a recordar. Esto sería igual a 0,04 pi. Bien. Dice que tenemos un campo magnético, un B, de 0,2 x. ¿Ok? Y con su eje paralelo a la dirección de campo. Muy bien. Este es el eje del anillo, que dice que va a ser un eje paralelo a la dirección de campo. O sea, estamos viendo bien. ¿Estamos viendo bien? Hasta ahí. A ver. De manera similar, la variación de flujo, ¿ya? Bien, la variación de flujo, ¿qué va a ser igual? Va a ser al flujo final menos el flujo inicial. Bien, eso es lo que vamos a tener que averiguar primero. Para el primer caso, el flujo final dice si se triplica el valor de campo, es decir, el campo ahora va a ser ya no 0,2, como estamos viendo acá, sino 0,6 Tesla. Ojo, el flujo es el campo por el área respectiva. Ya estamos viendo el área, 0,04 pi. Y en este caso, ¿cuál sería el flujo inicial? Sería el campo inicial, 0,2 teslas, ¿sí? 0,2 por la misma área. ¿Por qué? Porque es una área constante. Bien, para el caso número 1 vamos a utilizar nuestra fórmula. Nuestra F va a ser igual a la variación de flujo, que en este caso va a ser a Q final menos Q inicial por dividido, entre la variación del tiempo en 0,1 segundo. ¿Ok? 0,1 segundo. La F inducida que va a ser igual. U final, menos Q inicial sería 0,4 por 0,04 pi. ¿Sí? Esto sería así. 0,6 por 0,04 pi menos 0,2 por 0,04 pi. Todo esto entre 0,1. Bien, como les vuelvo a repetir, para simplificar, el resultado de eso va a salir va a salir 0,5 amperes. Hoy, 0,5. ¿Ok?
Este es el resultado que va a salir. Bien, ya hemos hallado la primera y ahora vamos a usar la segunda. En la segunda parte dice, nuestra variación final va a ser igual a, si se reduce el valor del campo hasta 0, o entonces va a ser 0 por 0,04 pi. Y el flujo final 0,2 por 0,04 pi. En este caso, la FEM que va a ser igual a la variación, ¿ok?, de Q, que es igual entre la variación del tiempo, que va a ser igual a 0,2 por 0,04 pi. Ok, esa es la resta, pero ojo, Q inicial este es negativo. Ok, va a ser igual a negativo. ¿Por qué? Porque Q final, bueno, Q final este es mayor si no es negativo. Ok, esta es matemática, esta es la matemática de esto, entre 0,1. Al final, la FEM inducida nos va a salir 0,25 volt. 0,25. ¿Ok? ¿Perdón? Ok, el signo, tienes razón. Acá, ¿por qué sí sirve el signo? Porque nos está jalando de la matemática. Ahora, si nosotros utilizáramos el signo de la fórmula, ¿qué nos diría? Que simplemente tendría que ir en sentido contrario. ¿Ok? Tendría que ir en sentido contrario. Igual en la primera, tendría que ir en sentido contrario nada más. ¿Ok?